Hoy será nuestra cierre con el doctor Harold Vázquez. Él posee un doctorado en economía por la Universidad de Georgia. También posee una maestría en economía por la misma universidad. Es licenciado en economía por el INTEC. Y posee además un máster en finanzas por la Universidad Carlos III de España y un posgrado en matemáticas por el INTEC. En la actualidad se desempeña como consultor económico en el Banco Central de la República Dominicana. Tiene otras muchas labores que ha desempeñado como profesor investigador del INTEC, editor de la revista Ciencia, Economía y Negocios y es coordinador de la Maestría de Ciencias Económicas del INTEC, especialista de investigación en el Centro de Pronósticos Económicos del J. Mac Robinson College, etcétera, etcétera, de Georgia, asistente de investigación en el Departamento de Investigación Federal, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden leer y me siguen la lectura. En su experiencia docente incluye la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, por ejemplo, Universidad San Martín de Porres como catedrático en Economía Internacional. Bueno, y ahí usted ve, yo hice un pequeño resumen, ¿verdad?, sobre su trayectoria para hacerla más o menos rápida y para que vieran un poco la altura de los expositores que tenemos en nuestras conferencias. Bueno, él nos va a exponer el título de su conferencia, lo puso de esta forma: ¿Cómo debemos hacer políticas públicas? Bueno, entonces sin más, lo dejo con el doctor Vázquez y bueno, disfrutemos de su conferencia. Adelante. Primero quiero darle las gracias a ustedes por su invitación. La verdad que es un honor poder que me hayan considerado para estar en su ciclo de conferencias. También a mí me han invitado a través de los años a participar en eventos parecidos a esta conferencia y es la primera vez que veo que una conferencia de tipo académica la inician haciendo una oración y la verdad que eso me pareció bastante agradable, ¿no? Y creo que es muy buen paso de iniciar cualquier actividad, particularmente pienso, sobre todo hoy día, ¿no?, que uno nota que muchos valores se están perdiendo. Y algo importante que ha dejado la educación de lado es esa enseñanza de esos valores que nosotros tal vez nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, y eso tiene ciertas implicaciones importantes. Por ejemplo, en el caso de la religión, si uno se pone a buscar estadística, a partir de 1980, mediados de la década de los 80, cuando uno ve encuestas sobre la participación de personas en actividades religiosas o la aceptación o midiendo el nivel de creencia de las personas, uno nota que ha caído de forma drástica alrededor del mundo. En los países occidentales, lo que se conoce como Occidente, Europa, Estados Unidos, no tanto así en América Latina se está dando un cambio donde se está observando que, por ejemplo, la persona está perdiendo cada vez más preponderancia a lo que es la religión católica, sube un poco más otro tipo de religiones cristianas como las protestantes o evangélicas, se ven estos cambios, ¿no? Pero esos cambios tienen ciertas implicaciones. O sea, el hombre, a veces queremos separar lo que es la ciencia de lo que es la enseñanza, de lo que son las enseñanzas tradicionales, las escrituras, las tradiciones, y lo vemos como cosas separadas. Y hemos llegado a una situación en que según el hombre se ha ido alejando de esas enseñanzas tradicionales y esa cultura y esos valores, ya hoy día nosotros, las personas que estamos en ciencia, ni siquiera podemos identificar la diferencia entre un hombre y una mujer. O sea, abandonamos a Dios y ya no sabemos lo que es un hombre y una mujer. Fíjense cuál era la noticia de las redes sociales de hoy día. Era que en las Olimpiadas, en la categoría femenina de boxeo, la competidora por la final de Italia, la representante de Italia, abandonó a los 30, 40 segundos de iniciada la pelea porque la pusieron a pelear con un hombre que se definía como mujer. Y solamente duró 30 segundos la pelea. Solo bastó que el hombre la golpeara una sola vez para que ella decidiera abandonar esa pelea, ¿no? Y ni siquiera estamos protegiendo a nuestras mujeres. Pero bien, yo no vine a hablar de eso. Creo que ya ahí me robé unos minutos, pero me pareció importante. Gracias.
¿De qué vamos a hablar hoy? A mí, inicialmente, el título de mi conferencia, yo lo modifiqué, me habían pedido que hablara de métodos econométricos relacionados a los temas de evaluación de impacto. Entonces, hablar de métodos econométricos es un tanto pesado, sobre todo para una charla breve, 30, 40 minutos o incluso 1 hora o 2 horas. Y en este mundo y en este campo, que es donde se emplean algunas de las técnicas econométricas más complejas, ¿no? Econometría, técnicas estadísticas aplicadas a la economía, a las mediciones. Entonces, yo lo que preferí hacer fue cambiar un poco la charla y vamos a hablar un poco del uso de esos métodos, cómo se utilizan o cómo podrían utilizarse en la práctica. Y en ese sentido, hoy yo les voy a abordar un poco el tema sobre cómo debemos o cómo deberían de abordarse las políticas públicas. Las políticas públicas son las políticas que hacen los hacedores de política, quienes formulan políticas económicas, sociales, personas que están en los gobiernos o en las distintas instituciones públicas que conforman el Estado. Hay políticas que son de índole financiero, políticas de índole económico, políticas de índole social, buscan objetivos redistributivos, buscan alcanzar ciertas metas que pueden ser crecimientos, reducciones de la pobreza. Entonces, ¿cómo deberían de diseñarse y emplearse esas políticas en la práctica? Es lo que vamos a tratar un poco el día de hoy, quizás tocando un poco en también cómo se hacen y cómo debería hacerse un poco, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de políticas públicas basadas en evidencias, qué es una evaluación, cómo la evaluación de políticas públicas nos podría ayudar a tomar decisiones de políticas basadas en evidencia y cómo hacer lo que es, y ahí vamos a entrar un poco luego a lo que son los temas un poco de impacto y mediciones de impacto, que está más relacionado con lo que era el título original de la presentación. Entonces, bien, ¿cómo deberíamos formular políticas públicas? ¿Cómo los estados, los gobiernos deberían de formular políticas? Bueno, una opción es, vamos a hacer. Primero intentemos y después vemos qué es lo que hace, qué es lo que ocurre. Y muchas veces quienes están a cargo de hacer y diseñar políticas públicas y los políticos que tienen poder para hacer estas políticas actúan de esa manera. Primero hacen y después ven. Y no lo hacen quizás a veces de forma adrede. A veces las personas exigen que se haga algo y quieren que algo se haga, aunque nadie sepa qué hacer. Pero a veces hay un problema y vemos que la sociedad demanda que se haga algo y que sea de forma urgente y el político tiene que salir a dar respuesta y simplemente sale a hacer. Y después averigua qué es lo que pasa, ¿no? Si funciona o no funciona. Otra forma es cómo se podrían formular políticas públicas es en base a opiniones. Podríamos ver, bueno, hay mucha gente, y uno lo ve, por ejemplo, en la práctica, en las designaciones. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de designaciones políticas ministeriales, si se colocan gente en los ministerios, vemos los anuncios de decretos y las designaciones públicas. A veces, ¿cómo se designan los hacedores de política? A veces se toman, o a veces hay decisiones de política que se toman en base a cuáles son las opiniones que tienen gente que están opinando sobre un tema. Hay programas radiales de comentarios que se vuelven muy conocidos y de repente los comentaristas emiten opiniones sobre cosas que deberían de hacerse, pero son opiniones. Y los políticos, simple y sencillamente porque estos programas son populares, toman de esas opiniones y ejecutan política pública basada en una opinión de una persona que tal vez ni siquiera podrá ser buen comunicador, podrá tener una formación, pero a veces da opiniones sobre cosas que ni siquiera son su formación inicial, ¿no? Y se toman decisiones en base a opiniones. O a veces vemos muchas personas que opinan sobre temas, hablan sobre temas, y de repente la sociedad tiende a calificarlos como expertos y los colocamos diseñando políticas públicas. No sé, una persona, por ejemplo, podría estar, y esto es sin querer criticar a nadie en particular, hablando de autos. Y después lo ponemos y opina sobre autos. Y después decimos, bueno, este debe ser el experto de autos, vamos a poner lo que dirija la política de tránsito del país, ¿no? Y diseña las políticas de tránsito del país. Y después nos preguntamos por qué a veces las cosas salen mal, ¿no? Entonces, y eso vemos. Otra forma en que pudiesen formularse las políticas públicas es basada en evidencia. ¿Cómo podemos hacer políticas de una forma consciente en base a lo que nos dice la evidencia? Esa es la forma menos utilizada de hacer políticas públicas, ¿no? Y es la forma
que sería la idónea de hacer políticas públicas. Y vamos a ver un poco de por qué. Por esto de hacer políticas o diseñar políticas públicas basada en evidencia, es que le dieron el Premio Nobel de Economía a Esther Duflo y su esposo, Adbenegi, si lo estoy pronunciando correctamente, ¿no? Le dieron el premio Nobel de Economía en el año 2018 por sus contribuciones a métodos sobre cómo evaluar o diseñar programas para evaluar lo que son políticas públicas, ¿no? Y ellos actualmente, esta pareja de esposo trabaja en lo que es JPAL, ¿no? El laboratorio de JPAL que se encuentra en la Universidad del MIT en Massachusetts. Y bueno, y tratan de desarrollar este tipo de programas de evaluaciones de políticas en muchas partes del mundo. Y las metodologías, las técnicas, es lo que se consideran quizás las técnicas de primer orden para poder diseñar lo que son políticas públicas. ¿Cómo se formulan políticas públicas en República Dominicana? No sé si ustedes tienen un celular. Si tienen celular con acceso a internet, pueden escanear el código de barra que está ahí, por ejemplo. Entonces le va a salir un cuestionario, unas preguntas, y ustedes pueden responder simple y sencillamente a esa pregunta de selección múltiple. A ver, que dice, ¿cómo entienden ustedes que se formulan las políticas en la República Dominicana? No sé si pudieron acceder. ¿Pudieron acceder? Ok, entonces hay varias opciones. Hay una opción que dice que pueden elegir si las políticas son diseñadas en base a ideologías. Los gobiernos, las personas que conforman los gobiernos tienen ideologías. Tienen una formación, el político por lo general tiene una formación ideológica y esa formación ideológica ayuda a construir lo que es su forma de entender e interpretar el mundo. Y de ahí que hablamos que hay personas que son un tanto más giran políticamente un tanto más hacia la izquierda, otras hacia la derecha, otras personas que sí se definen si son progresistas, otras que sí son liberales, etcétera, anarquistas. Hoy en día está muy de moda el término libertario o de liberalismo clásico, aunque es un término que viene de finales del siglo XIX por la elección del presidente Milei en Argentina. Entonces, bueno, la ideología puede incidir en la forma de hacer políticas públicas. Otra cosa es la experiencia. Se diseñan las políticas públicas basadas en la experiencia, en el conocimiento que tienen ya los hacedores de política y quienes dirigen las políticas públicas. Se diseñan en base a la capacidad de implementación, es decir, es el Estado, el gobierno, tiene capacidad, tiene los recursos, y en base a eso, en que se tiene la capacidad y los recursos, se diseñan los programas. Se diseñan en base a corrupción, es decir, vamos a hacer políticas públicas y tomamos la decisión de qué programa hacer. Por ejemplo, cuando hablo de qué programa hacer, pueden pensar ustedes en, bueno, una problemática es cómo podemos incrementar la asistencia y la participación escolar en los niños de primaria. Hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de incrementar la participación y reducir lo que es la tasa de abandono escolar a niños que están en primaria. Esa es una problemática, esa es una pregunta. ¿Cómo resolver ese problema? Pueden haber múltiples opciones para resolver ese problema. Un gobierno podría elegir, bueno, vamos a implementar un programa de tanda extendida, vamos a implementar un programa de desayunos o de entrega de libros y uniformes gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso entendemos que podemos ayudar a reducir la deserción escolar. Como entre las distintas opciones que tienen los gobiernos, los hacedores de política, la pregunta es, bueno, ¿cómo ustedes creen podrían elegir a hacer esto, ¿no? Y cuando pongo ahí corrupción, se van por el programa que quizás permita o facilite ejecutar, tener más corrupción, ¿no? Y sacar más dinero para quienes se ejecutan el programa, etcétera. Y evidencia. Bien, evidencia no es una de las soluciones, lamentablemente, que vemos acá y que vemos aquí en la República Dominicana y en muchos países del mundo. Ahora bien, para uno hablar de cómo deberían de diseñarse los programas públicos, ¿no? El Estado maneja recursos que son escasos y que son limitados, lamentablemente, sobre todo en países en vía de desarrollo.
para uno poder hablar cómo deberían de diseñarse esos programas, uno entra al campo de lo que es la evaluación. Si diseñamos un programa para solucionar una problemática, debemos ser capaces de poder evaluar el impacto y los resultados que está teniendo ese programa. ¿Pero qué es evaluar? ¿No? ¿Qué podría ser evaluar? ¿No? Y dentro de el diseño de programas hay dos conceptos que se emplean de manera muy activa, que son evaluar y monitoreo. Evaluar y monitorear. ¿No? ¿Alguna idea en cuál podría ser la diferencia entre monitoreo y evaluación? Yo no he mencionado nada, simplemente quería saber opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué podría ser la diferencia entre monitoreo y evaluación? ¿Alguien que se anime? Son palabras indistintas que se utilizan para describir la misma actividad. ¿O son palabras que se utilizan para administrar? El monitoreo está relacionado con la administración del programa y la evaluación está relacionada a la rendición de cuentas. Cuando se diseña un programa de políticas públicas, dos elementos fundamentales que deben de estar acompañando ese programa son la parte de lo que es el monitoreo y la evaluación. El monitoreo consiste en el seguimiento que damos a ese programa y al cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo podemos cuando diseñamos un programa, ir identificando si los múltiples objetivos que se trazan, tanto de forma intermedia, tanto como final, se van cumpliendo? Y la evaluación es sobre si queremos conseguir el resultado que deseamos. Y si el programa, podemos determinar si el programa está siendo efectivo o no, qué impacto está teniendo entre la sociedad o si está obteniendo el impacto que nosotros en sí deseamos. Por ejemplo, hoy en día escuchaba unas discusiones en radio donde se hablaba de los programas de transferencia social y se decía, bueno, el programa de transferencia que antes se llamaba Solidaridad, que ahora se llama Supérate, que aumentó se hablaba que habían aumentado servicios que se daban por tarjetas de Supérate de unas 30,000 a 150,000. Básicamente hablaban del incremento de lo que es este programa, de dar una asistencia con tarjeta y depósitos, ¿no? Entonces, bien, pero ¿cuál es el resultado de ese programa? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Simplemente dar dinero. ¿Estamos dando dinero para qué? ¿Cuál es el objetivo que se está cumpliendo? ¿No? Entonces, esas no son preguntas que quedaron por lo menos en la discusión que yo estaba escuchando y donde se reclamaba el programa como éxito, no se mencionaba nada sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que debería de perseguir ese subsidio, esa ayuda? Esa ayuda debería ser permanente, de forma eterna. ¿Qué es lo que tú esperas conseguir? ¿Reducir la pobreza? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a medir ese concepto que es reducir la pobreza? Un concepto que, si yo digo que es pobreza, podría tener definiciones distintas si yo le pregunto a 5 personas, bien parecidas, pero distintas. Y de esas diferencias, en lo que usted entiende lo que es pobreza, ¿cuál de ellas vamos a tomar en consideración para construir métricas y considerar si el programa está siendo efectivo en reducir la pobreza acorde a esa métrica que hemos utilizado para definir lo que es pobreza, por ejemplo? ¿No? Entonces, nuestros programas, lamentablemente, nuestros programas de ayuda no tienen ese seguimiento. No tienen. Se han hecho estudios de los distintos programas que hay de asistencia, por ejemplo. Sabemos que por los programas sociales tenemos en el programa de subsidio escolar, el programa ILAE, el programa Bono Gas, ¿no? Hay una serie de programas que dan subsidio a familias de bajos recursos. Se han hecho estudios sobre, bueno, qué impacto está teniendo este programa por ejemplo, en la participación escolar, qué impacto ha estado teniendo en la oferta laboral. Es decir, cuando se insertan familias en este programa, podemos ver que las personas quienes manejan el hogar, los cabezas de hogar,
trabajan más, tienen oportunidad de salir a trabajar más porque tienen esta ayuda. Si no trabajaban y tenían que estar en su casa para atender ciertas cosas o dejan de trabajar porque perciben la ayuda. No, se han hecho una serie de estudios a lo largo de los años. Hay toda una bibliografía evaluando lo que son el impacto de estos programas, pero lamentablemente las técnicas que se han empleado no son técnicas de evaluaciones de impacto, sino son técnicas que tratan de aproximar básicamente lo que es los cambios o diferencias en los comportamientos de las personas, cuando reciben este tipo de asistencia, pero no son estudios de impacto en sí, de impacto per se. ¿Y qué es esto de la evaluación de impacto? ¿No? Bueno, evaluar es someter a consideración. Podemos pensar en evaluar, ¿no? Cuando queremos someter a consideración algún aspecto, ¿no? Que puede ser positivo, normativo. Dentro de la evaluación o del concepto de evaluación, ¿no? Tenemos lo que es la evaluación de programas, que es cómo vamos a tratar de calificar o determinar la viabilidad, ¿no? Y el resultado que tienen ciertos programas, los programas que se diseñan para tener incidencia dentro de la sociedad. Y bueno, y hay muchas formas de evaluar programas y diferentes métodos, y métodos econométricos. Se hablan de los métodos de diferencias en diferencias, se hablan de métodos básicamente cuasi experimentales, que es que yo tomo una base de datos, por ejemplo, digamos que yo tomo una base de datos, el Banco Central publica una base de datos sobre empleo y yo observo, por ejemplo, un grupo de familias de empleo y luego voy comparando qué va pasando con otro grupo de familias, pero tengo el problema de si esas familias o no son comparables entre sí. ¿Qué pasa cuando una familia recibe ayuda y otra no? Y trato de estimar, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esa ayuda mediante esa técnica? Y veo las diferencias que ocurren en los cambios de comportamiento de estas familias, pero tengo el problema a veces de que qué tan comparables son estos grupos cuando yo trabajo con estas informaciones, qué tan comparables son estos grupos entre sí. ¿No? Y muchas de las críticas que tienen estas técnicas cuasi experimentales que se hacen es que muchas veces se toman grupos que no son comparables, ¿no? Dentro de las técnicas más eficientes para evaluar el impacto de programa tenemos lo que son los RCT, RCT y los Random Control Trials, ¿no? Que son los experimentos de control aleatorio. ¿En qué consiste experimento de control aleatorio? Dígase, yo deseo lo que es evaluar un programa, tomo una muestra aleatoria de distintos grupos de la población. Al hacerla aleatoria, también trato de asegurarme que esas personas en promedio tengan las mismas características, sean similares, y defino lo que son grupos tratamiento y grupos control, es decir, grupos que van a recibir la intervención y otros grupos que no reciben esa intervención. Podría hablar de grupos que reciben una ayuda o un subsidio y grupos que no reciben esa ayuda o subsidio. Pero tomando en consideración esa muestra de grupos desde antes, con antelación, yo puedo tratar de garantizar que estos grupos sean similares o representativos entre sí. Y luego veo qué pasa con estos grupos a lo largo del tiempo, ¿no? Al finalizar, monitoreo, hago una labor de monitoreo. Cuando una vez inicie el programa, veo los cambios que están obteniendo, ¿no? Las familias a lo largo del tiempo. Y bueno, y trato de medir luego el impacto que tiene, ¿no? en mis resultados. Entonces, con la evaluación de impacto, ¿no? Se pueden responder preguntas, como les dije, bueno, tipo descriptivas, normativas, cómo deberían de ser las políticas que estamos empleando. Pero el RCT tiene la ventaja, ¿no? Los Random Control Trials, de que te responden específicamente preguntas que están relacionadas con causa y efecto. Cuando se diseña, hay toda una serie de procesos para diseñar lo que son, por ejemplo, programas de evaluación de impacto. Uno inicia, hay una parte del proceso que se llama el diseño de la evaluación, hay una parte que se refiere a lo que es la implementación y una última parte que tiene que ver con la evaluación de la implementación.
en el diseño en el diseño de una evaluación, en el diseño de la evaluación de un programa, yo inicio por una formulación teórica. Hay una problemática, por ejemplo, yo quiero reducir la deserción escolar. ¿Qué podría estar causándome la deserción escolar? Bueno, las familias son pobres, tienen bajos ingresos y los niños deben de salir a trabajar a edad temprana. Eso podría ser, y yo podría estar formulando una teoría formulando teorías o hipótesis a partir de ahí. Entonces, yo trato de definir en ese diseño, esa implementación, bueno, ¿cuál es mi grupo target o de intervención que yo voy a definir? Si es la deserción escolar, niños que están en educación primaria, bueno, yo me voy a enfocar en niños que están entre los 6 y los 12 años, que más o menos cubren el currículo de la primaria. Por ejemplo, ¿no? Defino cuáles son mis grupos y trato de definir cuáles son los resultados, ¿no? Por ejemplo, cómo yo voy a medir la asistencia, mejora las calificaciones. Hay múltiples resultados que uno puede, una vez yo realice cierta intervención. Una vez yo tengo definido estos grupos separados, yo implemento el programa. La implementación va acompañada con un proceso de monitoreo y recolección de datos. ¿Qué está pasando con los individuos a lo largo del tiempo? ¿Cómo yo voy a intervenir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a ofrecer, yo puedo, por ejemplo, digamos que yo podría quisiera mejorar resultados de participación educativa, tomo muestras de grupos de distritos escolares alrededor del país. Entonces a un grupo digo, bueno, aquí yo voy a dar a este grupo, yo voy a dar alimentación escolar. En un grupo yo voy a dar tanda extendida. En otro grupo yo voy a dar uniformes, libros y materiales didácticos. En un grupo voy a dar una combinación de todo esto, alimentación, desayuno escolar, más tanda extendida, por ejemplo. Y tengo otro grupo de personas donde no hago ninguna intervención. Entonces, ahora bien, cuando la intervención consiste, una vez yo entro y doy lo que es el instrumento de intervención, es el programa, es el libro que estoy dando, es alimento, etc. Cómo yo me monitoreo a lo largo del tiempo. Dentro del proceso de implementación hay un proceso de monitoreo, cómo van cambiando los resultados de estos estudiantes. Si me interesa saber el resultado en sus calificaciones, hay impacto en las calificaciones, hay impacto en la asistencia, hay cambios en estas modalidades, ¿no? Entonces el proceso de monitoreo me va a ir describiendo eso y luego, bueno, se evalúa entonces eso que se recoge en el proceso de monitoreo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política más efectiva para evaluar la participación escolar? No sé si quisieran ahí, por ejemplo, intentar responder esa pregunta. Hay varios estudios que se han hecho para evaluar lo que es la participación escolar y tratando de medir lo que son las políticas efectivas. Y se han medido un sinnúmero Déjame ver, a ver si abro aquí la encuesta. Por ejemplo, es libros gratis. Eso se ha medido en la práctica. Hay estudios científicos sobre eso. Desayuno escolar, dar uniformes gratis, pastillas desparasitantes para los muchachos, becas al mérito, mejorar el currículum y las técnicas, proveer mejores materiales educativos, informar sobre los beneficios de educarse. ¿Cuál de todas estas políticas uno podría pensar, bueno, tal vez si yo le doy desayuno y comida a un muchacho y le doy tanda extendida, yo logro de que esté aquí en la escuela? Entonces, uno podría tender a pensar eso en base a opinión. Tiene mucha lógica, ¿no? En la práctica, sin embargo, en países, yo veo que todo el mundo, el 50% dijo mejorar el currículum y las técnicas de enseñanza. Y luego las personas dijeron proveer al mérito en la encuesta que pusimos acá y luego proveer mejores materiales. En la práctica, el desayuno escolar un poco, 6% respondió. Pero en la práctica ninguna de esas opciones son las que se ha visto que, por ejemplo, han ayudado a aumentar lo que es el tema de la participación escolar. Una de las políticas que más ha ayudado, por ejemplo, y se ha aprobado en algunos países, Kenia, por ejemplo, que ha ayudado a mejorar la participación escolar,
es dar pastillas desparasitantes a niños. ¿Por qué? Porque en esa sociedad hay un problema de que los niños tienen parásitos. Los parásitos, ¿qué causan? Dolores de barriga, malestares, y los niños tienden a no ir a la escuela. O si van a la escuela, la pasan mal. Y resulta que uno de los programas más efectivos que yo he encontrado para encontrar no es el hecho de tú dar una tanda extendida con desayunos, etcétera, y libros, sino dar algo tan económico como una pastilla de parasitante, que el costo es virtualmente cero, $1 o menos por pastilla. No, hoy día, por ejemplo, en Madagascar se hizo una evaluación y una de las intervenciones que más impacto ha tenido en aumentar la participación de estudiantes es dar información sobre el rendimiento escolar. Es decir, decirle a los estudiantes cuál es el beneficio de participar y de estar en la escuela. Aquí se hizo, y luego, por ejemplo, si ven aquí, ya mucho menos efectivo ha sido dar comida en la escuela, dar becas al mérito, subsidiar uniformes. Han sido programas que no se han visto que tienen tanto impacto. Muchas veces los resultados no sorprenden, van en contra de lo que uno podría imaginarse, ¿no? Pues, y es que cada sociedad también tiene su característica. Tal vez en República Dominicana dar pastillas de parasitantes no sea algo efectivo. Porque tal vez no tenemos un problema de parásitos en los niños. No estoy diciendo que tal vez sea otra cosa. Pero bien, ¿cuál es la importancia? La importancia de poder, antes de hacer programas de diseño, sobre todo ahora que estamos discutiendo el tema de la calidad de la educación, ¿cómo usualmente pensamos resolver los temas de problemas de educación? A alguien se le ocurre una idea y dice, bueno, vamos a implementarla a nivel nacional. Gastamos un montón de recursos y luego vemos 2 o 3 años que nada cambió. No tiene por qué ser así. Usted puede tener todo un sinnúmero de ideas, obviamente tratadas basadas en evidencia, basadas en una investigación, formulando hipótesis correctamente y tratar de testearlas en pequeña escala y ver qué resulta. Y a partir de esos resultados, entonces poder diseñar una política nacional a implementar a nivel nacional. Es una forma mucho más efectiva de hacer políticas públicas. Aquí en República Dominicana se hizo una evaluación hace unos años atrás. Yo puse la referencia acá, ¿no? Sobre cuál es el impacto de dar información al retorno a la educación. Información sobre el retorno a la educación en la asistencia o la participación escolar. Lo hicieron también estas personas de JPAL. Tuvieron como contrapartida aquí, como partners, tuvieron Funglode. Esto se hizo alrededor entre 2001 y 2005. Se hizo en ese caso. Y ellos básicamente estaban midiendo, bueno, qué tanto podían incrementar la participación o la asistencia, ¿no? Detectan, es una problemática el tema del abandono escolar. Por ejemplo, como aquí el estudio describe, el 80% de los niños completa la escuela primaria, pero solo del 25 al 30% termina la secundaria, al menos en ese tiempo cuando se estaba midiendo eso, ¿no? Un porcentaje muchísimo más bajo. Entonces, intentan hacer una serie de intervenciones para tratar de medir cómo podemos incrementar el tema de la participación, que los niños duren más en la escuela. No, entonces, ellos prueban algunas intervenciones, algunas tienen distintos costos, pero, por ejemplo, ahí hablan de, bueno, con intervenciones tan económicas que podrían ser de, por cada 100 aquí gastado, podrían incrementar la educación en 0.23 años, es decir, por cada 100 pesos yo puedo aumentar 0.23 años, 3 o 4 meses adicionales de educación, entre 3 y 4 meses. Podría ser entre 500 y 600 pesos, podría incrementar un año adicional de educación con las intervenciones que están planteando ellos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la idea de este tipo de programa. Ahora mismo, en caso particular, estoy trabajando en un proyecto, estoy presentando con otros colegas una propuesta para hacer un proyecto de una intervención que consiste
nosotros detectamos un tema en que los estudiantes universitarios tienden en República Dominicana a enfocarse o a irse hacia 3 carreras principales. Hay 3 carreras que tienen más del 70% del estudiantado universitario, que es medicina, derecho y administración. Ahí está entre el 60 y el 70% del estudiantado. Entonces, muchas veces el estudiante decide, toma una carrera y no tiene información sobre cuáles son las oportunidades económicas, cuáles son los salarios que está pagando el mercado por esa carrera, cuál es el tiempo que un egresado de esa carrera toma en emplearse o tarda en emplearse, por ejemplo, cuánto dura desempleado, cuál es la remuneración adicional que decide una persona en esa carrera si termina la carrera, si tiene una maestría. Entonces, partiendo de un estudio que previamente se hizo, que trata de, provee esa información, nosotros queremos ahora, en una segunda etapa, tratar de hacer un estudio experimental donde básicamente vamos a ir a abordar en distintas escuelas, vamos a tomar muestras de escuelas, niños que están en tercero, cuarto de bachillerato, para darle información sobre las distintas carreras. ¿Cuáles son las distintas carreras? ¿Qué salarios pagan? ¿Qué tiempo te toma encontrar trabajo? ¿Puedes encontrar trabajo antes de graduarte? ¿O qué tiempo te toma después de graduarte? Etcétera, etcétera. Y ver si el proveer información puede incidir en tomar una decisión sobre la carrera, quizá basada en una racionalidad más económica.